¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a Linda, que en esta ocasión Buenas tardes. nos acompaña para presentar pues su novedad editorial, La danza de los amantes en primavera, publicado por Nostra Ediciones. En esta incursión que hace la editorial en el tema de la narrativa mexicana contemporánea. Y Linda, ni más ni menos, pues es parte de esta colección que salió del programa de FIARTES del estímulo fiscal de Filibro. Y estamos muy contentos de presentar el que es el quinto de 5 libros de que conforman la serie. En este caso, La danza de los amantes en primavera. Linda, muchas gracias por estar aquí. No. Muchas gracias al Sótano por permitirnos presentar esta novedad. Cuéntanos, Linda, el título nos da un norte sobre más o menos de qué va. Mira, el título da muchos nortes, pero hay uno en especial, la danza. Cuando digo yo la danza de los amantes en primavera, piensan que es así como que, wow, todo el erotismo. No, sí hay erotismo, pero realmente es una historia de un bailarín de principios del siglo XX, dentro de la danza mexicana. Había una melodía que él escuchaba porque él la bailó, que se llama precisamente La danza de los amantes en primavera. Por eso de ahí salió el título. Claro, y además, lo acabas de mencionar ahora, no es el primer libro que escribes, ¿no? Pero sí tienes como una temática que sigues, es mucho la historia de México. Mucho, es por información académica. Yo realmente me he dedicado a la historia y al arte, tanto universal como mexicano. Entonces, pues, está ahora sí que en mi ADN, ¿no? Claro. Ahora, para el tema de la danza, ¿cómo surge la idea de crear un libro relacionado con este tema? Mira, te voy a contar. Heredamos muchas cosas de Pedro Valdés, que es mi personaje principal. Entre ellos, un álbum de fotografías. Este álbum de fotografías estaba lleno de memorias de él, fotográficas, de bailes en los cuales participó. Entonces, haces un recorrido porque además tenían fecha y los autografiaba. Yo no sé cómo se los regresaban, pero los autografió. Entonces, tú vas viendo cómo este hombre se fue transformando y que su vida fue la danza, no solamente clásica, sino también regional y pues universal, porque la verdad es que de todo bailaba, ¿sí? Y de ahí fue surgiendo esta idea de plasmarla en un libro, la danza. Además de que, pues sí, hubo una investigación a fondo de los ritmos de la época. Te quiero comentar algo muy importante, hablando de la historia y de la danza. En 1921 cambia todo el concepto de arte mexicano, o sea, después de la Revolución, México empieza a buscar su propia identidad en el arte. Entonces surgen muchos movimientos, tanto en arquitectura como el Art Deco, con motivos prehispánicos, o el neobarroco, también en la arquitectura. En la pintura tenemos el muralismo, en la música se crea la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Y qué pasa con el baile? El baile también va a encontrar su camino. Como es el centenario de la culminación de la independencia de México, empiezan a agarrar motivos mexicanos para meterlos a la danza. Se hace un espectáculo muy grande en el bosque de Chapultepec, donde 300 parejas bailan el jarabe tapatío. Y entonces ahí empieza el camino a lo que es la nueva danza mexicana, que tiene mucho de campirano, que tiene mucho de la historia, de nuestras raíces, tanto indígenas como coloniales, pero ya un poco modernizado. Y con esto entra mi personaje a esa parte de la danza mexicana, para luego evolucionar en lo que fue el teatro de revista. Claro, sobre todo, o sea, en esta búsqueda precisamente que a través de las artes el nacionalismo, ¿no? Buscaba una identidad, buscaba una corriente de pensamiento que fue diversa, como ya lo sabemos. Pero en tu caso me llama mucho la atención la narrativa, que de pronto pareciera un monólogo que a través del recuerdo nos está planteando el escenario de los inicios de la danza, los problemas del México de aquel entonces, los problemas sociales
y del mundo, ¿no? Porque pues, a final de cuentas eran temas sociales que competían a todos, ¿no? Venía de la guerra y México con su propia guerra civil. Y entonces, a manera, como bien lo dijiste, de los recuerdos, a manera de los recortes y de álbumes fotográficos, tú creas esta historia. Sí, yo creo. Ahora, esto viene de una historia real. Sí, vamos a ver una cosa, el personaje es real. Muchas anécdotas son reales, que yo las comenté con parte de la familia, bueno, mi mamá sobre todo, su hermana, mi tía María Elena, platicaba yo con ella, mi hermano, porque yo conocí a Pedro Valdés, pero yo era muy chica. Yo tengo muchos recuerdos de él, pero chica, muy chica. Entonces, el personaje es real, con todas sus fotografías, con todas las anécdotas, con todos los mitos que se crearon. Pero hay muchas lagunas. Desde luego que hay tremendas lagunas en esta vida. Entonces, yo las fui rellenando con ficción. Con ficción que yo fui sacando, pues, como más o menos podría haber sido la vida de este personaje, ¿no? Porque no sabemos mucho de él, pero a la vez sabemos bastante. Porque cuando él ya estaba muy grande, se queda en la casa del actor, lo internan en casa del actor, ahí lo íbamos a visitar mi mamá y yo, y entonces recuerdo pláticas, pero más recuerdo su casa, y esta casa se la heredó a mi mamá, con todo lo que había dentro, con todo, muebles, vestuario, todo lo que tenía. Entonces, claro, tuvo que deshacerse de muchas cosas, pero muchos muebles vinieron a formar parte del mobiliario de mi casa. Este álbum de recortes llegó con su medalla al mérito artístico y su diploma. Entonces digo, yo fui rellenando huecos, huecos, huecos de una persona que sí fue real, que vivió, que dejó muchos, muchos comentarios a su alrededor, y pues aproveché todo eso para sacar la historia de Pedro Valdés. Claro, además un personaje que tiene mucho en su haber cultural. Sin embargo, también hay un tema específicamente complicado para él y para la sociedad de este México que es naciente y que le causó bastantes problemas, claro. Como bien nos dejaste ver en la narrativa. ¿Cómo crees que este problema específicamente, el del afeminamiento o la homosexualidad, influyó en su quehacer artístico y si al final haberlo callado no hubiera marcado un cambio? Mira, lo que pasa es que en esa época, y todos lo decían, es amanerado. Amanerado, en los años 30, 40, era muy velada la homosexualidad, o sea, nadie te decía la palabra realmente, ¿sí? Ahora, yo creo que él en su vida, o sea, pues hubo de todo, ¿sí? Y fue muy difícil afrontarlo, hablar del tema y que él como personaje se aceptara a sí mismo como bisexual, porque sí es complicado decir, en esa época pues soy, no soy, lo tengo que ver con la familia, ¿qué va a decir la familia? De hecho, una anécdota que me contaron mi mamá y mi tía María Elena, es que él tenía familiares en Guadalajara, donde eran pues muy, ¿qué te diré?, machirrines, en esa época, te estoy hablando de los años 40, y que realmente le hacían bullying al pobre, bullying porque ser amanerado, tener muchas tendencias feministas, pues no era muy bien visto. Sin embargo, él lo afronta y él vive su vida feliz y se realiza, ¿no? Como un ser humano completo. Ahora, eso le ayuda en su arte, desde luego que sí le ayuda en su arte. Y llega en un momento en que él ama lo femenino y lo masculino al mismo tiempo. Para él es importante esa dualidad porque el cuerpo, cuando danza, tiene belleza. Y tanto las formas femeninas como las formas masculinas, ¿sí? Las curvas femeninas, la delicadeza contra la fuerza masculina, las líneas rectas, él eso lo ama verdaderamente y lo quiere poseer, porque es parte de él, de su baile, de su arte. ¿En qué hubiera influido? ¿En qué? No, si no hubiera tenido eso, no lo sé, ¿eh? No te puedo decir. A lo mejor no crea ese arte tan maravilloso que él tuvo. Claro. No lo sé. Y además la construcción que haces de tu personaje también se ve muy rodeado de mujeres, Claro. empezando por su madre,
por las mujeres a las que amó, Sí. pero tenemos el otro lado oscuro, el de la abuela. Bueno, la abuela no, desgraciada, ¿a qué te digo? Sí, pero son me refiero a estos dos polos femeninos sí, que desde niño lo marcaron y había tendencias y el recuerdo, ¿no? de acuerdo. El recuerdo de la abuela que no se los quiero spoilear, pero es brutal lo que Muy intenta brutal. hacer. Hay mucha violencia. Que se entiende porque es hija de su época, Uh-huh. ¿no? O sea, independientemente de que la juzguemos por un trastorno mental, etcétera, bueno, es hija de su época, es hija de tradiciones, es hija de un conservadurismo muy, muy marcado. Pero bueno, al final era criar un niño que se proyectó después en el escenario. Claro. Y por el otro lado, la madre, ¿no? La madre que está y no está. Yo te digo, relativamente lo deja en el olvido. Pero ella él crece con su nana. Si tú lo ves, que crece con su nana, que es una mujer muy dulce, muy tierna. Pero ¿cómo acaba la nana? No, pobre nana. Lo tienen que leer. Lo tienen que leer, claro. Sí, porque tiene muchos claroscuros. Tiene muchos claroscuros y que sin embargo, a pesar de la época en la que está inscrita la historia, vemos que hay ciertas circunstancias que se repiten en el México actual, ¿no? Sí. O sea, la historia de la nana, pues cómo termina Sí. y por qué, ¿no? La historia del rechazo de la familia ante el rarito, de que no es normal, y incluso de la sociedad misma, ¿no? Sí. En la proyección incluso en el extranjero y en sus problemas de amorosos, que además es algo muy interesante de tu historia, es que es como cíclica, ¿no? Sí, va y viene, va y viene. Triunfa, le va mal en el amor, le va mal en el trabajo, cae en la desgracia y renace. Y así es como un ciclo, que es el ciclo de la vida, ¿no? Al final de cuentas de buscar superarse a sí mismo. Es interesante y complejo a la vez, ¿no? Entonces, yo no sé, digo, a partir de que evidentemente es la historia basada en hechos reales, pero no sé si desde el principio pensaste en el final de tu personaje, en la ficción, quiero decir. Mira, te voy a decir lo que nos pasa como escritores. Tú puedes tener el final aquí, y hasta lo puedes poner en el papel. Y vas desarrollando el tema uno por uno, y resulta que los personajes van cobrando vida por ellos mismos. Y los personajes te van diciendo, oye, espérame, yo no quiero que me hagas eso. Yo quiero seguir en la historia. O al contrario, yo ya no quiero, ya me cayó gorda tu historia, yo ya me voy. Y entonces tienes que buscarle una salida, o le tienes que aumentar a la historia, o tienes que ver. Entonces, es muy curioso lo que nos pasa como los escritores. Puedes tener tú todo armadito, todo bien, como un rompecabezas, pero de pronto cambia el panorama. Yo no sabía cuando lo estaba haciendo cómo iba a ser el final, ¿eh? Pero creo que el final también es una sorpresa para el público, totalmente. Y no solamente el final del protagonista, sino el final de las personas que forman parte de su vida. Que lo rodearon. O sea, las bailarinas estas que de repente lo impulsan, es como, bueno, acabó muerta, acabaron con la desgracia de la crisis económica, o sea, todos son víctimas de sus circunstancias. Bueno, es que te voy a decir una cosa, así es la historia, se va repitiendo la historia de un país mundial, ¿no? Nos enfrentamos a un México post-revolucionario, pero luego nos vamos ahí sale la expropiación petrolera, y ahí sale cómo va cambiando el México, con la llegada del radio, la televisión, el cine, cómo fue teniendo, cómo tuvo él que cambiar su arte para poder embonar en ese México que iba cambiante. Claro. ¿Sí? Y también a nivel mundial, porque sale la crisis de 1929, cuando se cae la bolsa de valores. Entonces, todo eso pues, se va marcando a los personajes. Y a un personaje crucial para tu protagonista, ¿no? ¿Sí? Que es la hija de Jenny, precisamente. Bueno, me acordé del papá, en vez de acordarme de la hija, me acordé del papá por también lo desgraciado que es, ¿no? Que es, Jenny Simpson. Es que de verdad no puede ser esto, sí. ¿no? Que incluso ya hay como, entra el tema del dinero para que se aleje y no manche el nombre de la familia de manera general, ¿no? Sí. Y ahora, de todos estos personajes, como ya habrán intuido, son varios. Naturalmente el protagonista la construcción es difícil por su trayectoria, por su orientación, por el tiempo. Pero cuéntanos, ¿hubo otro personaje que te causara el mismo conflicto a la hora de construirlo? ¿En esa novela?
Sí. En esta novela, mira, Jenny Simpson, para empezar. ¿Quién es Jenny Simpson? La esposa, la de Estados Unidos, la esposa, la reina del carbón. Sí. ¿Sí? Ella fue difícil. Ella fue difícil porque es una persona alcohólica. Al final es una persona alcohólica manipulada por el papá. Entonces, mimada. Bueno. Ella es un personaje complejo. También la abuela. La abuela también es compleja. Son personajes complejos, sin embargo hay otros personajes que son, y Elisabetta, pues son otra que está también un personaje muy especial, pero hay personajes que también son suaves, que van aligerando la historia, que van metiendo la tranquilidad en la vida de este personaje, ¿no? Sí, claro, no todo podía ser malo, porque en el capítulo 2 se nos da un tiro y se acaba la historia, se vuelve loco, ¿no? Pero precisamente a ese punto iba, ¿no? Los personajes femeninos son muy contrastantes, ¿sí? Porque son los más conflictivos y también son los que dan paz, ¿sí? ¿no? Entonces, este tipo se cruza con todo tipo de mujeres que uno dice, bueno, o sea, traes como el imán de todo lo malo. Mira, te voy a decir algo, yo creo que la vida del artista es muy complicada, para empezar, y más un artista como él era, que iba ahora sí que en caravana, sobre todo cuando está aquí ya en México, que debuta en varios teatros, se hacían compañías artísticas y esas compañías artísticas iban muchas veces pueblo tras pueblo a presentar sus espectáculos hasta llegar a la capital, y entonces era una vida pues totalmente errante, ¿no? Y eso le tocó el vivir, entonces pues no se topa con niñas bonitas que están en su casa bordando, tejiendo, nada, no, son personajes que también están dentro del medio en determinado momento y pues sí, de eso es lo que... Aunque uno pensaría que por la época y por el ballet, pues son personas como muy centradas en su quehacer, digo, no profesionalmente, sino como una estabilidad mental, ¿no? Realmente el único personaje del ballet es Elisabetta, ¿sí? Después podríamos decir su gran amor. Ella sí es del ballet, realmente, pero pues era una persona ambiciosa que quería triunfar a como diera lugar, no por su capacidad, sino porque quería triunfar a como diera lugar, trepándose en todas las personas. Los demás personajes ya no son bailarinas. Si tú te acuerdas, realmente su vida amorosa es con gente pues, con la que se va interrelacionándose, pero al fin y al cabo, pues es su vida difícil. Una vida que tiene que ir de un lugar a otro, de un lugar a otro y cumplir con compromisos ya establecidos por una empresa de espectáculos. Claro. Ahora, en los temas de investigación y de escritura, ¿cuánto tiempo te llevó? Uy, me llevó mucho. Mira, había que investigar. Primero era lo que yo tenía, el material que yo tenía, lo que yo recordaba. Ahora, para incluirlo en una época, y en su época histórica, pues había que investigar más de la época histórica. Sí te quiero decir que me fui a varias bibliotecas, sobre todo al Centro de las Artes, que está aquí en Churubusco, a la biblioteca, y encontré datos muy interesantes de artistas de principios del siglo XX, que te daban una idea de cómo eran esos escenarios, cómo era ese teatro de revista con el que él comenzó, que viene de la carpa y que se va transformando este teatro de revista, ¿no? ¿Cómo era? Pues eran números musicales, eran cantantes, eran magos, eran todo tipo de gente, chuscos y serios, que se iban conformando en un escenario, ¿sí? Entonces, pues, yo leía, y otra, pues, ¿qué de la tradición mexicana? Yo lo platicaba el otro día con mi esposo y decía, bueno, pues, ¿qué era el Teatro Blanquita? El Teatro Blanquita era eso, un teatro de revista. Y muchas veces fuimos él y yo a funciones en que veías el artista principal, pero salían los cómicos, salían los bailarines, salían todo tipo de personas, ¿sí? Entonces, pues ya lo tenemos también en nuestra historia popular está, además de la investigación. Claro. ¿Y tu perspectiva en torno a la danza, cómo se fue modificando conforme que creabas esta novela? Mira, yo primero le dije, no puede ser la danza clásica como tal. De hecho, su maestra de danza sigue la escuela de Isadora Duncan, que era una danza muy libre, y que yo le ponía ahí
Bueno, pues quieres ser tortuga, pues tírate al suelo y sé tortuga. Pero no hagas movimientos que no lo sean, sé tortuga. Y compórtate como tortuga, como un caracol, o como un pájaro. Así más o menos era libre. Posteriormente, él se va a la danza mexicana, ¿sí? A bailar con los concheros, y a sacar todo lo bonito que nosotros tenemos, pero con una formación muy libre de esta escuela que trae la rusa a México, para que sea aprender un ballet muy diferente, ¿sí? Entonces fue cambiando la perspectiva de la danza, claro, de un ballet a ser a dominar todos los ritmos, porque si tú ves en las fotos, tiene lo mismo, sale de gaucho, con sus, se me olvidó el nombre, o sale de gitano. Hay unas fotos de él que está en la plaza de toros de la Condesa, de charro, bailando el jarabe tapatío. Ahora, de lo que sí es cierto, eso sí es cierto, que él bailó el jarabe tapatío para Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII de España, antes de irse al exilio. Eso sí es cierto. Y también es cierto que bailó con la Pavlova. Okay. ¿Sí? La Pavlova viene a México, baila aquí, y es lo máximo porque baila el jarabe tapatío en puntillas. Y por ahí aparece él, Pedro. O sea, hay cosas que te digo, sí son ciertas. Y esas cosas de la danza, pues sí, fue evolucionando. De bailar con la Pavlova a bailar el jarabe tapatío, a ser profesor de baile, porque además te quiero decir que todavía hay personas que viven que tomaron clases de baile con él. Todavía existe. Es lo que te iba a preguntar, de esta historia, el legado, ¿qué es lo que sobrevive? Mira, bueno, ellas ya no bailan, ya son personas mayores, claro, de cerca de 80 años, pero fueron sus alumnas cuando eran jovencitas, y se acuerdan, y muchas cosas que tomé para el libro fueron por parte de ellas, y te decían, hombre, y él ya no podía bailar, había que sostenerlo de los brazos para que nos pusiera los pasos de tap, y ahí nos ponían los pasos de tap y nosotros repetíamos, pues ya era una persona mayor. Ahora, mayor entre comillas, porque te quiero decir que han cambiado mucho las edades. En su época, un señor de 65 años era un anciano. Sí, en nuestra época, un señor de 65 años está en la plenitud. ¿Sí? Pero sí me decían que les daba clases y cómo les ponía bailes exóticos y todo. Sí hay todavía niñas niñas, señoras que tomaron clases con él. Jovencitas. Jovencitas, 80 años. De 80 años. Oye, después de la danza, ¿qué tema sigue en este libro? O sea, es decir, el tema principal es la danza. ¿Cuál es el tema secundario inmediato? Bueno, el tema secundario pues es la vida de este hombre, sobre todo, ¿no? A través de la danza. Primero es la danza y luego pues todo lo que él vive, porque él baila, pero llega un momento en que ya no puede bailar, entonces se tiene que volver empresario. ¿Sí? Se hace empresario, pero también por medio de la danza, porque entonces forma cuadros artísticos que van a debutar en el cine. ¿Sí? O sea, esas películas que tú ves mexicanas que de los charros y todo, que siempre llegan bailarines y cantantes, bueno, él se vuelve empresario con su cuadro de bailarines para que darlos en las películas, ¿no? Ponerlos en las películas y en el teatro. Él se vuelve maestro de evoluciones, así se llamaba, maestro de evoluciones, que ahora es coreógrafo en diferentes espectáculos. Entonces se vuelve empresario, pero la vida va cambiando y el teatro de revista decae para darle paso a la televisión. Muchos artistas pudieron hacer ese cambio a la televisión, pero muchos se quedaron en el vacío y él fue de los que se quedó en el vacío. Y sin embargo lo seguimos viendo en la historia, ¿no? Ahora con el tema digital, o nos mudamos a lo digital o nos quedamos abandonados en el olvido de lo presencial. Sí, ¿no? Sí. No, pues ha cambiado. Fíjate, se hace el cine, en las épocas de los 40, 50, el cine mexicano estaba en grande, en plenitud. Ahora sí hay cine mexicano, pero no de ese tipo. Ya no es lo mismo. Ni de ese alcance. Claro. Ni de ese alcance. Entonces llegó a la televisión vino a cambiar todo. Y si tú te das cuenta ahora, ni el cine ni la televisión. Ahora son
Netflix y las plataformas, las plataformas, redes, todo claro. eso, ya no hay, ya los cines, no sé cómo sobreviven los pobres, pero todo ha cambiado. Y ahora, lo dijiste bien, hay episodios de la historia de México que tú destacas. Sí. ¿Cuál crees que fue el más significativo en la vida de tu personaje? Bueno, ahí la guerra cristera. La guerra cristera, porque todos ellos vienen de Jalisco. Al fin y al cabo, toda la familia materna viene de Jalisco. Entonces yo creo que ahí sí les afectó mucho la guerra cristera. ¿Y tienes un episodio especial en ¿En la novela? la novela? Sí, realmente. Sí, es cuando se van a encontrar las tropas cristeras contra los federales. Hay una matanza terrible. Sí hay eso, porque la gente de Jalisco y de ahí lo vivió en serio, sobre todo los de los altos de Jalisco, lo vivieron, pero fuerte, todo lo que fue esos años de cristeros. ¿Y viajaste a Guadalajara para documentarte en este sentido? No, no fue necesario. Fue a distancia. No fue necesario. Tenía las fuentes de información aquí en México de mucho de lo que pasó, con la familia precisamente que vienen de allá. Oye, ¿los restos de Valdés? Mira, es una tristeza, los restos de Pedro se quedaron, ya se perdieron. Él muere en la casa del actor y como actor retirado tuvo derecho a que lo enterraran en el lote de artistas de la ANDA, allá en el Panteón Jardín. Yo estaba chica, tal vez 7, 8 años, cuando él muere, y mi mamá pues, tenía donde estaba enterrado, tenía escrito, se perdió. Se perdió, no sé dónde esté, no sé dónde quedaron sus restos. Al ser unos restos que no fueron, ¿quién no iba a ver al pobre? No, nadie. Yo creo que esto se fue perdiendo con el tiempo. Tal vez tendría yo que ir a la ANDA a buscar, a pedir informes, a ver qué fue lo que sucedió con sus restos. Supongo que estaría en una fosa común, con restos de muchos artistas que también se perdieron. No, bueno. Quiero suponer. Una tarea ahí pendiente también para... Esto es una tarea pendiente. Para destacar un poco de la historia artística de este país, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que esperarías destacar o que el lector encuentre de interés en tu obra? Bueno, me gustaría que les gustara, ¿verdad? Mi obra, que la leyeran, que la disfrutaran, que de veras les quede la esencia del libro y que aprendan algo de la historia de México de esa época, de todo este teatro, de la época histórica de México, de cómo se vivió. Eso es lo que me gustaría, que el lector de veras lo goce, lo disfrute y aprenda. Claro, sobre todo porque es un aporte valioso el que tenemos en tu novela, porque no solamente es la historia de una persona, sino es la historia de un arte que se desarrolló y cómo evolucionó, y además cómo fue el movimiento de las piezas en un contexto histórico, ¿no? Como decía hace rato, tiendes mucho a escribir en este sentido, ¿no? Tu novela anterior, No me digas que fue un sueño, también publicado no por nosotros, sino por Panorama, que también destaca un evento importante en la historia y una historia de amor, etc. En ese sentido, supongo que lo que sigue para ti es continuar por esta línea en otro evento histórico. Totalmente, es lo mío. O sea, a mí me gusta la historia, pero más la historia costumbrista, me encantan las costumbres de otra época. Me fascina ver cómo se vivía, qué hacían, cómo los vestidos, los peinados, los bailes, la música. Me gusta mucho. Realmente yo disfruto cuando escribo algo de esas épocas. ¿Y tienes ya en la mira algún evento histórico ya? Tengo 2 novelas pendientes. Una que ya estoy escribiendo, se va a llamar Bonita, años 40. Se llama Bonita por la canción de Luis Alcaraz. O sea, me encanta. Y tengo un proyecto muy grande sobre conventos de monjas, en la época novohispana. Y ahí sí me he estado estudiando mucho y preparándome para lograr hacerlo. Pues ya los esperamos con ansias. Ya estará. A ver cuál sale primero y sale. No, pues Bonita, primero va a salir Bonita. Porque eso ya está en el horno cocinándose, ya se está ahí, le estoy echando todos los ingredientes para que salga.
Oye, pues padrísimo, qué bueno que te interesa mucho destacar el México que de repente se nos va de las manos y perdemos de vista que al final de cuentas es de donde venimos. Y qué bueno, celebro mucho que estés como metida en esto de transportarnos a aquellas épocas Me gusta mucho, mira, lo disfruto, realmente lo disfruto. y nosotros disfrutaremos contigo la lectura. ¿Algo que quieras agregar? Nada, pues muchas gracias aquí a los del sótano por su invitación y contento de poder platicar con ustedes y pues seguimos adelante, seguimos adelante. Eso, y a la gente, pues, léanse La danza de los amantes en primavera, una novela que, como ya vimos, costumbrista, no solamente la historia de una persona, sino todo un contexto y de toda una visión compartida que vale mucho la pena destacar y rescatar para conocer temas que de pronto no conocemos, precisamente, o que perdemos del radar, o que está tan tergiversado que Sí. las historias y los nombres se distorsionan. Tenemos una pregunta en YouTube, no sé si la quieran contestar. Sí. Ok. Dice, ¿qué libros nos podría recomendar que han marcado su proceso de escritura? Mira, a mí me gusta como novela costumbrista, aquí de México, bueno, sobre todo Rulfo me encanta, Juan Rulfo me fascina, él ha formado parte de mi lectura, pero me gusta mucho la lectura costumbrista universal, de la lectura universal. Me encanta Jane Austen, todas las novelas de Jane Austen. No se diga esta que escribe ahorita Mujercitas, Luisa May Alcott, que también es costumbrista. No se diga Lo que el viento se llevó, también me encanta. ¿Sí? O sea, son escritoras que al final son costumbristas. Y yo las he leído y me han fascinado. ¿Sí? Eso es lo que yo recomendaría. Gracias. ¿Sí? Clásicos de clásicos, ¿no? La literatura que no podemos dejar. Pues yo no deberíamos dejar. No deberíamos de dejar, realmente. O sea, hay muchas obras preciosas que nos van dando costumbres. Claro, que nos hacen falta, porque de pronto estamos como saturados de realidad y todo es narco, todo es violencia, todo no deja de ser. En algunos años estaremos acudiendo a estas obras precisamente para conocer al México que esperemos quede atrás muy pronto. Pero mientras, estas obras que recomiendas nos llevarán otro tiempo para reconocernos y reencontrarnos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo sí quisiera hacer un comentario, pues también Pedro Valdés habéis tenido, yo. También recuerdo algunas anécdotas, no sé si están ahí en el libro, pero Miguel Toya contaba que tenía una danza que era como un pavo real. Sí, esa foto es emblemática del libro. Realmente, esa foto yo tengo la original. Y es aquí. Y se describía, ¿no? Exacto. Era muy, muy impactante, que de repente se abría así el plumaje. El plumaje. La foto está aquí en el libro. ¿Sí? Es precisamente cuando él baila la danza de los amantes en primavera, él trae ese traje. Ese traje. ¿No sabes qué fue ese traje? ¿Perdón? ¿No sabes qué fue ese traje? No, pues ya ese traje ha de haber terminado en algún basurero, por desgracia. No porque, no lo conservaron, pero además, con tantos años, ya un siglo, pues ¿dónde quieres que haya? Si tenía plumas, peor. Ya no tenía plumas. Ya, pero sí, él está aquí la foto. Sí, son recuerdos que yo también tengo de lo que contaban las tías, ¿no? ¿Sí? Era lo que contaban. Bueno, pues ese ya tiene toda la cara, que ya los tíos eran super machos, pues por algún motivo los hizo superar. No, le hicieron la vida imposible. Sí, la verdad es que sufrió mucho por su, ahora decimos homosexualidad, pero en ese tiempo pues era, como dicen, ¿no? Maricona, general. Bueno, le decían muy finamente manerazo. Hoy sabemos que pues no, ni es un bicho raro, ni era nada del otro mundo, era simple y sencillamente su preferencia. ¿Sí? También decirte que Pancho mi hermano es el patronato de la casa del actor. Pero a lo mejor nos puede
meterse a los archivos. A lo mejor nos puede dar acceso a los archivos. Para saber dónde quedó. Pues dónde quedaron sus restos. Cuando quieras, te decimos para Sí, sí, sería interesante saber dónde quedó. puede dar acceso a los ustedes están trabajando muy metidos con recaudar fondos para la casa del actor, que ya Sí. Sería bueno buscarla a ver dónde Pues ahí quedó. está, la segunda parte de la historia, ¿no? Sí, le decimos a Nostra que se contrate también. Vamos ahí, Aura, Mauricio. vamos ahí a ir, segunda parte, en búsqueda de los restos. En búsqueda de los restos, claro. Claro, porque además hay mucho que reestructurar también, ¿no? ¿Sí? Mucho que narrar, ¿no? Fíjate que pasa una cosa. Yo cuando hice mi personaje, llegó un momento que ya no quería saber nada del Pedro Valdés Real. Ya no, me estorbaba. ¿Por qué? Porque mi personaje fue tomando su camino. Y yo decía, ya lo que me están diciendo ya no viene siendo lo que yo estoy escribiendo. Ya mi personaje tomó vida propia. Entonces sí fue muy curioso. Ok. ¿Sí? Aunque son cosas reales, pero hay cosas que son ficción. Pues tiene que ser. Donde hay muchas lagunas. Pues mira, ahora podrías empezar esa segunda parte con el Pedro que te cayó mal No me cayó para mal. reestructurar, No El me que cayó mal, ¿cómo crees? el que te hartó. pues, ¿Cómo el que crees dices, que me va a caer mal si tengo sus fotos ahí, tengo su medalla, su diploma que ya está muy deshecho, y pues muchos recuerdos de mi niñez en su casa y en la casa del actor? ¿Y has pensado qué hacer con todos esos objetos? Pues guardarlos. Mira, realmente este libro iba a estar dedicado a mis hijos, de hecho está dedicado a mis hijos, pero no puso la dedicatoria, pero era Ok. para mis hijos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ellos son el futuro. Y quiero que conozcan una historia de alguien que es parte de su familia. Claro. Y de que esos recuerdos que yo voy a dejar, el álbum, la medalla, todo, pues que algún día ellos sepan de quién fue, cómo fue, y toda se una historia que hay preserve, detrás. claro. Pues ahí también tarea para los hijos, ¿eh? Ujú. A guardarlo todo, a preservar la A memoria. preservar la memoria. Hay muchas historias de familia que se pierden tontamente. Ujú. Todos nosotros tenemos historias de familia. En todos nosotros hay historias de familia y hay historias de amor y de desamor que se van perdiendo con los años. Claro. Hay muchas historias de familia que son migrantes y que se pierden. Ah, pues sí, el abuelo vino de Rusia. Ah, pues la abuela vino de España. ¿Y por qué? Y nadie te sabe decir nada de nada porque se perdieron las historias. Claro. Entonces esto pues va a quedar para mis hijos. Eso. Y para todos los lectores. Y los nietos, si es que ya va a tener. Y para todos los lectores de Nostra, acuérdense que este es el quinto libro de la colección Nuevas Letras, Narrativa Mexicana Contemporánea. Si no hay más preguntas, pues nos despedimos de esta intervención. Si hay tiempo, tenemos otras dos preguntitas igualmente. Ok. Una de ellas es, con la obra que se está preparando, para escribirla, ¿ha pensado en escribir algo referente a las vedettes mexicanas? No, definitivamente no. Ahí sí no. Mira, yo creo que también es una historia interesante. Todas las vedettes mexicanas, pero sobre todo las que abrieron camino. No las que están después, sino las que abrieron camino en un teatro. Pero no, realmente no, yo tengo otros planes por otro lado. Ahí sí no. Bueno, anótatelo de todos modos ahí. La anoto, en algún momento. en lista de espera. Y la otra es, ¿cuál es su opinión, hablando de historia, sobre Sor Juana Inés de la Cruz? Lo opino porque cuando hablo de historia y el baile se me viene a la cabeza. ¿Te le viene a la cabeza Sor Juana Inés de la Cruz con el baile? Bueno, mira, yo te quiero decir que es muy compleja la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, porque realmente como religiosa ella fue una religiosa rebelde, ¿sí? Y sí, realmente escribió música, realmente sí hubo en su obra villancicos que sí formó. De baile, sí no sé, nunca me ha llegado que haya tenido baile, pero probablemente ella, jovencita, antes de entrar al convento, antes de tomar los hábitos, pues fue una joven como cualquier otra, ¿no? No le veo ninguna diferencia. Y como adolescente que era, pues le debe haber gustado también la música. Eso sí creo. Ya después, también lo digo, en el convento era muy importante
que las monjas supieran cantar, porque era así primordial. Es más, tenían un lugar especial las monjas que sabían cantar. No sé si Sor Juana estaba en ese papel del coro, pero de que escribió música, sí escribió. Ahí sí. Súper, pues muchísimas gracias, Linda. Gracias a ustedes, gracias, Nos quedamos Lisette. con un buen sabor de boca y pues compren La Danza de los Amantes de Primavera en librerías El Sótano. Y de nueva cuenta agradecemos mucho por el espacio y por la difusión. Y pues atentos a lo que escribas, ahora nos dejas picados Ahora con lo tengo esas nuevas picado, historias. vamos a ver cómo bonita que está también basada en México, de los 40 con la música, con mucha música mexicana. Oye, ahí te encargo una de las pulquerías también, en la Ciudad de México. ¿Las pulquerías? Sí, también te encargo ahí, tengo una historia que te la haga. Linda, muchísimas gracias a la gente que nos acompañó, a la gente que estuvo en redes sociales. Acuérdense de venir a la librería del Sótano para buscar no solamente este libro, sino todos los que conforman la colección y pendiente del linaje. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.